Los asuntos pensionados se financian con los recursos recibiendo el. Hola Sandra. Bueno, un saludo para Sandra Quintero y Oscar Orlando Cortés. Bueno, compartan el like. Espero que hagan preguntas acerca de sus pensiones. Estoy aquí para asesorarlos ya que he tenido muchos mensajes
Y veo que tienen muchas inquietudes y me gustaría mucho, me salió acá, que me hicieran sus preguntas en este momento. Saludos para Susana, El Arte de Crear, Juan Carlos Rodríguez, María Mallorca, Hugo Hoyos. De la intactad a la pantalla, me dicen acá. Esperamos que vayan llegando más. Bueno, voy a empezar. El día de hoy voy a hacer un live corto, pero quería hablarles acerca de la pensión de sobrevivientes. ¿Por qué es importante esta pensión de sobrevivientes? Porque muchas veces resulta que estamos cotizando, o sea, a un fondo privado o a Colpensiones, y pasa que muchas veces no podemos como tener todas esas semanas que necesitamos para poder pensionarnos, pero siempre, así no quiera, surge un siniestro. Por eso es importante estar cotizando, sea fondo privado o Colpensiones, porque está llamada pensión de sobrevivientes. La pensión de sobrevivientes es la que yo le puedo dejar a mis familiares para no dejarlos desprotegidos. La diferencia entre Colpensiones y el fondo privado es que en Colpensiones, en el fondo privado, puede entrar como un bien sucesoral, puede ser como parte de una herencia. Y hay muchas personas que pueden, al momento de nuestra muerte, reclamar la pensión de sobrevivientes, siempre y cuando también reunamos los requisitos. Bueno, entonces, por aquí hay un ejemplo muy bueno que yo estaba viendo que decía, es un ejemplo de lo que le puede pasar a muchas personas. Decía, Martín y Constanza son esposos desde hace 15 años. Quiere decir que están casados. En un día de oficina, Martín siente un intenso dolor en el pecho y se desvanece. Sus compañeros llamaron a emergencias y Martín fue remitido a un centro médico. Sin embargo, fallece a causa del infarto en el trayecto hacia el hospital. Esto es el ejemplo de que no sabemos en qué momento nos pueda pasar que tengamos un siniestro, que tengamos un problema, y siempre es mejor que tengamos nuestro núcleo fundamental protegido, que es muy importante. Siempre tenemos que pensar, tenemos una esposa, tenemos hijos. Muchas veces, si los hijos son menores, siempre van a quedar protegidos hasta los 25 años y están estudiando. Pero muchas veces hay gente que tiene hijos inválidos. Hay personas que tienen hermanos inválidos que también los pueden dejar protegidos. Si no tengo hijos, si no tengo hermanos inválidos, si la persona está soltera, pues le puede dejar la pensión a sus padres. Entonces, por eso es muy importante, es que la pensión no solamente de vejez, también cubre muchas. Bueno, entonces, sigamos con el ejemplo. Fue remitido a un centro médico, sin embargo, fallece a causa del infarto en el trayecto hacia el hospital. Luego de la muerte de su esposo, Constanza se pregunta si tiene derecho a recibir la pensión de su marido y qué debe hacer para solicitarla, ya que él se encargaba de la mayoría de los gastos del hogar. Claro, muchas veces que hay gente que no sabe que tiene derecho a esta pensión y cree que puede quedar desprotegida, y no es así. Bueno, para este caso y otros semejantes existen mecanismos para solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. Ahora, con la nueva jurisprudencia y con las nuevas sentencias de la Corte, ya se está exigiendo que hayan vivido 5 años en cualquier tiempo. O sea, si convivieron 5 años en cualquier tiempo con una persona, pueden reclamar esta pensión, porque ¿qué está buscando el legislador?
proteger la familia, proteger el núcleo familiar, con requisitos claramente definidos y orientados a garantizar al cónyuge, compañero permanente, hijos, padres, beneficiarios o hermanos. ¿A qué nos está diciendo a quiénes beneficia? Hijos. ¿A qué hijos puede beneficiar? Puedo beneficiar a mis hijos que sean menores de edad y en razón de sus estudios porque es un impedimento para que puedan trabajar. Si mi hijo está inválido o está discapacitado. También hay una pensión que yo puedo reclamar cuando tengo un hijo discapacitado, pero yo tengo que tener las 1.300 semanas ya, pero sin importar la edad. Si la persona ya tiene las 1.300 semanas, tiene un hijo discapacitado, eso es otro tipo de pensión, eso es otro tipo, pero también se puede dar la oportunidad para reclamar ese tipo de pensión. Los padres deben demostrar de que dependían económicamente del hijo que falleció. También cubre a los hermanos si estos hermanos están inválidos. Por ejemplo, alguien muere y estaba trabajando, pero resulta que en su núcleo familiar tenía un hermano que estaba inválido, también puede reclamar ese hermano. Mire, yo sé que muchas de estas personas que están acá me han hecho preguntas por el WhatsApp y como son tantos mensajes, entonces hay veces no alcanzo a contestar. Entonces aprovechen para que hagan las preguntas que me pueden hacer porque a veces el tiempo no da para atenderlos a todos. Por eso estoy haciendo este live, para que por favor me hagan las preguntas que ustedes necesitan acerca de su pensión. El nicho que me sigue casi todos son personas mayores. O además de esto tenemos familiares que ya están en la edad pensional y que tienen muchos problemas, se presentan muchos problemas para uno pensionarse. Bueno, entonces vamos leyendo lo que es todo lo de la pensión de sobrevivientes. Dice, en la pensión que deja el afiliado a sus beneficiarios, pensión de sobrevivientes, como les venía explicando con el ejemplo, es la pensión que deja el afiliado a sus beneficiarios al morir. Ahora está que muchas veces me llama a mí y me dice una señora, no, es que yo tengo derecho a la pensión de mi esposo. Su esposo falleció. No, él no ha fallecido, no. Lo más importante es que la persona ya esté fallecida. Yo no puedo reclamar una pensión. Hay una diferencia entre pensión sustituta y pensión de sobrevivientes. Pensión sustituta es cuando la persona ya está pensionada. Yo ya estoy pensionado, ¿sí? Entonces, mi esposo, compañero permanente, me sustituye en ese derecho. Y ya la pensión de sobrevivientes es cuando yo todavía no estoy pensionado, pero tengo un número de semanas requeridas para yo poder, para que la compañera reclame la pensión de sobrevivientes. Dice, es importante tener en cuenta el reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes por parte de la entidad de previsión social correspondiente. Correspondiente quiere decir si estoy en el fondo privado o si estoy en Colpensiones. Casi siempre entre el fondo y Colpensiones es lo mismo para la pensión de sobrevivientes, no hay un cambio. El cambio se ve mucho entre el fondo y Colpensiones, pero es cuando... ¿Cuál es el cambio más grande que hay entre estos dos tipos de regímenes? Porque solamente existen dos tipos de regímenes. Cuando estoy en el fondo privado, cuando estoy en Colpensiones. Si yo gano más de 3 salarios mínimos, sumamos 1.800.000, nunca me va a convenir quedarme en un fondo privado. Porque siempre la pensión que se recibe en un fondo privado es el mínimo. Siempre a mí lo mejor es yo hacer el traslado a Colpensiones. Entonces eso se prueba a través de una demanda que se llama demanda de nulidad e ineficacia de la afiliación. Ya en el 2021 hubo una sentencia de la Corte en que las personas que ya están pensionadas en el fondo privado pues ya no se pueden trasladar, pero es algo muy importante porque pueden reclamar una indemnización de perjuicios. Es que yo estando en un fondo privado ya pensionado, me paguen como si yo estuviera en Colpensiones. Eso es algo muy importante. Si aquí hay alguien que está en un fondo privado y se ganaba más de 3 salarios mínimos, reclame la indemnización. Yo hablo mucho de eso en los videos. Reclame su indemnización porque es muy importante. Bueno, entonces dice, es importante tener en cuenta que el reconocimiento del derecho de la pensión de sobrevivientes por parte de la entidad de previsión social correspondiente deberá efectuarse más tardar en 2 meses después de radicada la solicitud por el peticionario con la correspondiente documentación que acredita su derecho. Mucha gente va y radica, ¿qué le pasa esto? Ya falleció el esposo, va y radica en Colpensiones en un fondo privado y le dicen, no, es que nos demoramos 6 meses, 10 meses, no.
2 meses se tiene que demorar para que le contesten el derecho de petición o la reclamación administrativa. Si estamos ante Colpensiones, la reclamación administrativa. Ya pasaron 2 meses, no me la contestan, o en tutelo o inmediatamente me voy para el juzgado para que un juez de la República me dé la pensión. Porque por cualquier cosa niegan la pensión. O sea que tanto en Colpensiones como en el fondo, por cualquier cosa niegan la pensión. Entonces, 2 meses para que lo tengan muy en cuenta. Esto dura la solicitud. Entonces, ¿qué clase de pensión de sobrevivientes hay? Fundamentalmente hay 2. La que se causa por muerte del pensionado y la que se causa por muerte del trabajador activo. Muerte del pensionado, que una persona ya está pensionada, se muere, entonces ahí miramos en la línea sucesoral, empezando por la esposa, que es la principal y la que más acoge la ley. Bueno, los hijos, si son menores de edad, pues están ahí en cabeza y están estudiando. Pero entonces hablo de un pensionado que ya está pensionado, que ya adquirió su derecho. Otra cosa es cuando hay un siniestro, esto sí que pasa. Hay un siniestro, ya falleció un trabajador porque hubo un accidente laboral. Estos accidentes laborales ya muchas veces, entonces ya hay que mirar si la paga riesgos profesionales o la paga la AFP o Colpensiones. Ya hay que mirar a ver cómo fue el accidente, ¿cierto? Pero también entonces por un siniestro de un trabajador, que eso pasa mucho. Bueno, también hay que mirar si en el siniestro de ese trabajador hay culpa patronal, porque eso pasa mucho, casi siempre que hay un siniestro de un trabajador, hay una culpa patronal porque no se tomaron todas las medidas que manda la seguridad social. Bueno, ¿en qué casos tiene derecho a recibir la pensión de sobrevivientes? Entonces aquí nos dice quiénes tienen el derecho. Entonces, entramos al primer grupo, que es los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez o por riesgo común que fallezca. Bueno, entonces, a lo que yo le explicaba, yo tengo derecho, si es por vejez, a que me sustituyan. O si yo soy inválido y ocurre un riesgo, que yo tengo la pensión de invalidez, también. ¿Sí? Bueno. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca siempre y cuando este hubiera cotizado 50 semanas dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento. Entonces, eso es lo que se tiene que mirar, porque muchas veces fallece una persona, ¿cierto? Y resulta de que esta persona había dejado de cotizar hace muchos años. Y entonces la norma es muy clara, tiene que tener 50 semanas, eso que vale como un año. O entre los 3 últimos años también podemos mirar. Pero hay personas que nunca cotizaron. Si usted nunca cotizó, ¿cómo su familiar va a reclamar una pensión de sobreviviente si usted nunca cotizaba? Pues, o si cotizó un año, 2 años y lleva 10 años sin cotizar, no. Entonces la ley es, me parece que el requisito tampoco no es de tanto tiempo, es de 50 semanas. Entonces dice, cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima media en tiempo anterior a su fallecimiento sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de pensión de vejez o la devolución de saldos, los beneficiarios tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes. Entonces, mira, aquí nos está hablando de algo muy importante. Resulta, mira cómo cambia esta figura acá de esta manera. ¿Cuál es el cambio que hay? Muchas veces yo no alcanzo a pensionarme. ¿Por qué? Porque no tengo las 1.300 semanas. Entonces, si estoy en un fondo privado, eso es lo único bueno que tienen las AFP. Porque las AFP son una cuenta individual. Entonces, si yo voy a pedir una devolución de aportes, es mejor, si yo no me alcanzo a pensionar, estar en una AFP. Pero si yo me voy a pensionar, pues es mejor estar en Colpensiones. Entonces, resulta de que muchas veces la persona no se alcanza a pensionar, pero si muere y no se ha reclamado la indemnización de perjuicios, la familia puede reclamar la pensión de sobrevivientes. Mira el cambio que da acá, los beneficios que tiene. Entonces dice,
El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia de la Ley 797 del 2003 cumplan con los requisitos establecidos será del 80% del monto que hubiera correspondido a una pensión de vejez. Entonces hay que estar casi siempre todas las pensiones quedan mal liquidadas. Yo les hablo ahí mucho, hay un video que yo tengo en que les hablo de que casi siempre todas las pensiones de Colpensiones quedan mal liquidadas. Entonces tengan en cuenta que cuando les entregan una pensión de sobrevivientes, tiene que quedar con el 80%, o sea, tiene que quedar bien liquidada. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de una posición de la Corte Constitucional respecto a la condición de los miembros del grupo familiar para obtener la pensión de sobrevivientes. Dice, naturaleza de la pensión de sobrevivientes. Es una prestación que el Sistema General de Seguridad Social en pensiones reconoce a los miembros del grupo familiar más próximos al afiliado que fallezcan con el propósito de garantizarles al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que contaban en vida del causante y salvaguardarlos así de la completa desprotección. Entonces, ¿qué es lo que le importa a la Corte Suprema? Es proteger a la familia. Eso es lo más importante, la protección de la familia. Entonces aquí nos dice también, la Corte Constitucional nos habla del requisito de convivencia. Una de las cosas que más mira cuando nos van a conceder la pensión de sobrevivientes es la convivencia. Entonces, una de las cosas que más se mira es la convivencia que haya tenido. ¿Por qué? Porque muchas veces se muere una persona y por reclamar la pensión dicen, sí, yo conviví con él y ni siquiera conocen a esa persona. No, hay que demostrar la convivencia. ¿Cómo demostramos esa convivencia? Pues hay muchas cosas. Fotografías, videos, si tienen bienes en común, si tienen hijos en común. Muchas veces si tenían una casa en arrendamiento, que esa persona testifique de que allí vivían. Los vecinos son muy importantes. Porque casi siempre cuando uno está solicitando una pensión de sobrevivientes, hacen la investigación. Siempre van a la casa e investigan si era verdad que esa pareja convivía. No es que me la van a entregar así que yo dije que yo convivía, no. Entonces miran muy bien si esa pareja en verdad convivía. Bueno, entonces, requisito de convivencia. Para que el cónyuge o la compañera o compañero permanente tengan derecho a la pensión de sobrevivientes, deberán demostrar su condición de beneficiarios, lo que yo les decía, como miembros del grupo familiar del afiliado, tal como lo señala expresamente el artículo 12 de la Ley 797 del 2003, y esa condición tiene que se mantenga, o sea, que las personas de verdad hayan convivido. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar de las posturas constitucionales para el requisito de convivencia. Dice, requisito de convivencia, condición miembro del grupo familiar al momento de la muerte del causante. Recuerde que estamos hablando del tema de la pensión de sobrevivientes. Dice, postura constitucional. Vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo, entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y vida en común. Si en este momento hay parejas que viven juntas hace mucho tiempo, yo que les aconsejo que hagan la declaración de la unión marital de hecho, porque es muy importante. Esa declaración en un momento dado les puede beneficiar mucho para que la presenten si ya tienen los requisitos para la pensión de sobrevivientes. Dice, la pensión de sobrevivientes prevista por los regímenes de prima media y de ahorro individual persigue la protección del núcleo familiar del afiliado o pensionado que fallece frente a las adversidades económicas ocasionadas con su muerte. Es por ello que el legislador, como mecanismo de protección a los miembros del grupo familiar, instituyó el requisito de la convivencia a las que yo le hablaba. Lo más importante es demostrar que si hay una convivencia. ¿Durante qué? Durante los últimos 5 años anteriores a la muerte. Claro que hay sentencias de que ya es en cualquier tiempo. Ya hay sentencias de la Corte que si usted convivió en cualquier tiempo, si aquí hay una señora que le ha pasado eso, que convivió, si está casada, tiene derecho a reclamar. Si está casada, ¿cierto? Y en cualquier tiempo, si no se ha separado, si no se ha divorciado, porque si se divorcia ya eso es otra cosa. Pero si convivió durante 5 años en cualquier tiempo,
ya se puede conceder la pensión. Ya podemos buscar con la nueva jurisprudencia de que se le conceda la pensión. Para el compañero o cónyuge supérstite, con el fin de proteger a los beneficiarios legítimos de ser desplazados por quien solo busca aprovechar el beneficio económico, con lo que yo les decía. Se usaba antes, pues no quiero hablar mucho, pero cuando hay muchas, pues que estuvieron desplazados, mucha gente que venía, muchachas que venían de Venezuela, les pasó muchos porque me llegaron esos casos de que cogían a los señores que ya tenían 80, pues que ya estaban en su edad adulta y convivían con ellos porque les quedara algo de la pensión, ¿cierto? Entonces, por eso hay que mirar muy bien si hubo, ¿verdad?, esa convivencia. Eso es lo más importante que se tiene que mostrar en la pensión de sobrevivientes. Bueno, entonces nos dice, para el compañero o cónyuge supérstite, con el fin de proteger a los beneficiarios legítimos de ser desplazados por quien solo busca aprovechar el beneficio económico. Dicha finalidad ha sido reconocida por la Corte Constitucional en varias ocasiones. Por eso siempre tenemos que ir a la Corte y mirar las sentencias que hay con respecto a la convivencia. El objetivo fundamental perseguido es el de proteger a la familia, en efecto, la circunstancia de que el cónyuge o compañera permanente del causante deban cumplir con ciertas exigencias de índole personal y temporal para acceder a la pensión de sobrevivientes. Constituye una garantía de legitimidad y justicia en el otorgamiento de dicha prestación que favorece a los demás miembros del grupo familiar, que yo ya les explicaba. Siempre tenemos que mirar hijos, primer grado, cónyuge, ¿cierto? Y así como se va yendo la línea sucesoral, a ver a quién se puede proteger. Siempre hay que buscar a quién se puede proteger con esa pensión de sobrevivientes. En efecto, la circunstancia de que el cónyuge o compañera permanente del causante deban cumplir ciertas exigencias de índole personal y temporal para acceder a la pensión de sobrevivientes constituye una garantía de legitimidad y justicia en el otorgamiento de dicha prestación que favorece a los demás miembros del grupo familiar. También busca favorecer económicamente a aquellos matrimonios y uniones permanentes. Escuchen, matrimonios y uniones permanentes. De hecho, que han demostrado un compromiso de vida. Porque una cosa es que yo esté casado, una cosa es que yo tenga una declaración de unión marital de hecho y otra cosa es que yo tenga una sociedad de hecho. Esas son tres cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, estoy casado por la iglesia católica, cristiana, por lo civil, pero estoy casado. Estoy casada, entonces, bueno, tengo aquí el acta de registro, estoy casada y pues es muy fácil demostrarlo. También, otra cosa, las personas que conviven juntas, que tienen una unión marital de hecho y tienen hijos, esos hijos hacen que tengan que ser más favorecidas las personas que han convivido pero tienen hijos, obvio. Y entonces por eso les digo, si tienen una unión marital de hecho, declárenla que es muy importante. Otra cosa es que yo tengo una sociedad de hecho. La sociedad de hecho es que yo he convivido, pero ni estoy casada, ni he declarado la unión marital, pero simplemente pues convivo. Pero así todo es mi compañera permanente y tiene pues los mismos derechos y los mismos beneficios, así como los hijos. Los hijos no hay medios hermanos o que el hermano no, los hijos son los hijos, no hay medios hijos, hay solamente hijos y ya hace muchos años la ley los equiparó y los puso en pie de igualdad y tienen los mismos derechos y los mismos beneficios. Bueno, también busca favorecer económicamente a aquellos matrimonios y uniones permanentes de hecho que han demostrado un compromiso de vida real y con vocación de continuidad. Con vocación de continuidad es muy importante lo que yo les digo. No, pues es que yo vi a esta persona, está muy acomodada, tiene una pensión, me le voy a arrimar a ver cómo cojo la pensión que tiene. Eso no es así, es auxilio mutuo, es solidaridad, es yo de verdad probar esa convivencia, que eso es muy importante. Pero también que dicha disposición intentan parar el patrimonio del pensionado de posibles maniobras fraudulentas realizadas por personas que con falsa motivación de instituir una vida marital responsable y comprometida solo pretenden derivar un beneficio económico de la transmisión, pues para que se le transmita la pensión, lo que yo les decía. Entonces ahorita vamos a hablar, pues ya tengo muy poca carga,
Yo creo que, bueno, entonces dice, eh, voy a acabarles de hablar de los beneficiarios y mañana concluiríamos este tema, seguiríamos porque ya tengo muy poquita carga. Por favor, si tienen preguntas, háganles ya porque el live es corto. Pero quiero empezar a hacer este ejercicio con ustedes para que acá pregunten y también para que me vayan como conociendo. Es mi primer live. Entonces, es muy importante como para que vayamos viendo. Entonces, ¿quiénes son beneficiarios? Entonces, esto tiene muchas cosas. En forma vitalicia, la cónyuge, compañero, compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha del fallecimiento del causante tenga 30 años o más de edad. ¿Qué significa en forma vitalicia? Que si yo soy la esposa o si soy la compañera permanente y yo tengo hijos, pues esa pensión me va a quedar vitalicia de por vida. No me va a quedar temporal, sino que yo hasta el día de mi muerte yo voy a tener esa pensión. Hasta el día de mi muerte yo voy a tener esa pensión. Y dice 30 años o más. ¿Por qué? Porque si supongamos como hay dos tipos de por qué fallece la persona, sea por vejez o porque tuvo un accidente laboral. Y resulta que ¿qué me pasó en estos días? Era el caso de un señor que él era vigilante de por allá de una obra y resulta que el señor salió y en eso venía un camión y lo pisó. Y el señor se murió y hubo un siniestro, ¿cierto? La esposa de él tiene como 22 años y pues no alcanzaron a tener hijos. No es lo mismo que yo le vaya a dejar la pensión a una señora que tiene más de 30 o 40 años con la que estoy casado a una persona que está joven. Entonces, ¿qué dice? Yo le otorgo la pensión, pero se la otorgo por 20 años, y usted tiene que seguir cotizando para obtener su pensión de vejez. Es muy diferente, ¿sí? Entonces, para que entiendan, y son las normas, así lo dice. A la fecha del fallecimiento del causante tenga 30 años o más de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de 5 años continuos con anterioridad a su muerte. Mire lo que dice. Haya convivido con el fallecido no menos de 5 años continuos con anterioridad a su muerte. Entonces, tenemos que contar de que esa persona haya vivido 5 años anteriores a la fecha del fallecimiento. O si está casada, que haya vivido 5 años, porque ya la jurisprudencia se ha empleado mucho acerca de este tema. ¿Para qué? Para proteger la familia. Eso es lo que está buscando el legislador. Vamos a ver cómo se recibe en forma temporal lo que yo les decía. Una cosa es que yo la reciba vitalicia y otra cosa es que yo la reciba temporal. Dice, en forma temporal. El cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha del fallecimiento del causante tenga menos de 30 años de edad, lo que yo les decía, y no haya procreado hijos con este. Entonces, lo que yo les decía, no es lo mismo yo obtener una pensión de sobreviviente si yo soy la esposa y yo he convivido muchos años con una persona, tengo hijos, obvio que me la van a dar vitalicia, o soy la compañera permanente, he convivido muchos años, también se tienen hijos, se la van a dar permanente. Pero si yo, al momento del siniestro, que pasa mucho es eso, cuando hay un siniestro que fallece el esposo y está joven, y la niña tiene 25 años, toda una vida por delante para que trabaje, pues se la va a dar el legislador en forma temporal. Y le dice, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo así? Se le da forma temporal, ¿por qué? Porque esa persona todavía tiene la forma de trabajar, de sostenerse y de obtener su pensión de vejez. Bueno,
En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión con cargo a dicha pensión si tiene hijos con el causante. O sea, de la misma pensión le van descontando, mire que también es algo muy bueno, le van descontando para que se obtenga la pensión de vejez. Dice Adrián Correa, hola, me gustaría preguntarte algo. Claro, Adrián, pregúntame. Para eso estoy haciendo este live, para que me hagan todas las preguntas, porque escriben todo el día, o sea, recibo miles de mensajes, entonces estoy comenzando a hacer estos live. Yo sé que tenía que haberles avisado, voy a comenzar a avisarles los días que los hagan, para que ustedes preparen sus preguntas y sus inquietudes. Por favor, Adrián Correa, hazme la pregunta que yo con mucho gusto te la contesto. O sea, por aquí voy a hacer asesoría gratuita en pensiones para que estén pendientes. Lo que pasa es que tengo que, pues según el tiempo que tenga y los días de que disponga para hacer los live, pero ya voy a irme ya conectando mucho para poderles dar esta asesoría porque son muchas preguntas. Bueno, me dice que le den tactada la pantalla. No entiendo mucho, es el primer live, pero entonces para que me ayuden y lo compartan. Me avisa TikTok para que llegue más gente, ¿cierto? Entonces, lo que quiero con esto es ir creando una cultura pensional para que ustedes muchas veces, hay muchas reclamaciones que pueden hacer ustedes mismos. Ustedes mismos pueden reclamar muchas cosas, ustedes pueden hacer sus derechos de petición, hay veces sin necesidad de un abogado que les va, bueno, siempre uno corre por sentada, pero hay muchas cosas que si ustedes tienen el conocimiento, ustedes pueden hacerlo solos. Dice, yo trabajé 3 años con alguien y no me pagó el tiempo de pensión, ¿puedo reclamar? Mira, mi pregunta es la siguiente. Tú trabajaste 3 años con alguien, la empresa existe, la empresa está todavía legalmente constituida, el trabajador vive. Porque si la empresa todavía existe o hay forma de reclamarle al trabajador, por supuesto que le puedes reclamar los 3 años y más de cotización a pensión. Una cosa es que yo le reclame una reclamación laboral que es diferente, pero a pensión te tienen que hacer el aporte. También hay que mirar varias cosas en eso. Hay que ver si a ti te aparecen las afiliaciones hechas a la empresa. Porque si tú estabas afiliado y él no pagó, el que tiene la responsabilidad de pagarte es el fondo privado o Colpensiones. O sea, tú apareces en la historia laboral con los aportes de ese trabajador. Bueno, si hay alguna semanita que a ti te aparezca por decir algo, a ti, en la historia laboral a ti te van a aparecer los empleadores que has tenido y el tiempo que estabas con ellos. Entonces, si a ti te aparece, exacto, si a ti te aparece las semanas que tú cotizaste con ese empleador, el que te tenía que hacer el reclamo y la mora era, ¿estás en un fondo privado o estás en Colpensiones? Yo mire, los aportes no aparecen todas, pero sí aparecen del empleador. Bueno, en ese caso, el que te Colpensiones. Mira, dime una cosa, Adrián, ¿cuántos años tienes? Ay, estoy casi sin carga. ¿Cuántos años tienes, Adrián? Mira, entonces es lo siguiente. Hay que hacerte un análisis de esa historia laboral. Hay que analizártela, mirar si tú tenías aportes de esa empresa, 41. Bueno, estás muy joven, pero hay que hacerte una rectificación de esa historia laboral, porque muchas veces esas semanas le quedan a uno faltando. Te van a preguntar, ¿tú en este momento ganas un salario mínimo o ganas más de 2 o 3 salarios mínimos? Porque es que son muchas cosas, ¿cierto? Bueno, mira, hagamos una cosa. Está este teléfono, pues no sé si lo puedo decir, yo lo puse ahí. O me escribes a la línea de atención, ahí te contestan mis asistentes porque no contesto yo tengo asistentes que me contestan y me dice pues que tú estuviste acá para yo analizarte la historia laboral. Porque para mí en ese caso, el que tiene que hacer, en ese caso habría que demandar a Colpensiones porque él
tenía que haber reclamado la mora que tenía ese empleador. Pero tenemos entonces que mirar muy bien. Listo. Ah, bueno. Mira, muy bueno que estés en Colpensiones. Tienes 41 años, estás en Colpensiones. Muy bien. Trata de seguir cotizando más de 2 salarios mínimos para que te puedas pensionar bien. Entonces, ese tiempo, obvio que se te puede reclamar. Y ese tiempo te lo tenía que haber reclamado era Colpensiones. Porque si así aparezcas que estuviste afiliado, así sea una semana, quiere decir que los aportes no los pagó el empleador y el que tenía que reclamar era Colpensiones. Exacto, me escribes a la línea de atención. Bueno, que estés muy bien, Adrián. Fue con mucho gusto. Dice, sigamos, ya perdí Lilito por acá. Dice, si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales A y B, dicha pensión se dividirá entre ellos en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. Bueno, ¿qué pasa? Muchas veces... feliz noche, Adrián, con muchísimo gusto. Eso es lo que quiero, la dinámica, que aprovechen acá y pregunten, asesórense, porque o la línea de atención está llena, la agenda está llena, o tengo audiencias y no les puedo, de pronto se les da la cita, porque yo no manejo la agenda, se les da la cita para otro día, pero a cambio y en directo, entonces se pueden asesorar conmigo. Bueno, entonces mira, este caso pasa muchísimo, muchísimo. Feliz noche. Bueno, entonces, la mayoría de las veces una persona se casa o nos casamos y resulta que se casan y conviven más con otra persona que con la persona que se casaron. Y eso pasa muchísimo, o sea, pero demasiado. Entonces, pero resulta que aquí en Colombia se da la pensión proporcionalmente de acuerdo al tiempo que convivieron. Como un caso de un policía que tenía como 4 mujeres y a todas les tocó porque con todas convivía. Pero es un caso de la vida real y eso pasa muchísimo. Entonces mira lo que dice, si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente con sociedad anterior conyugal no disuelta, ¿qué quiere decir? Que él sigue casado. Pasa muchas veces. Yo me caso con una persona, pero nunca me separo. No, sepárense. Si ya llevan 20 años que no están con esa persona, 10 años, ¿para qué siguen ahí? Sepárense. Porque yo cómo voy a arreglar algo acá, cómo voy a obtener algo acá si lo de acá no lo he arreglado. Y así pasa con todos los bienes que tienen dentro de la sociedad conyugal. Tienen que arreglar esos problemas. Porque entonces, ¿qué pasa? Muchas veces con la compañera viven 20 años y con la que se casaron viven 2 años. Bueno, supongamos 5 años que con eso ya tiene derecho. Entonces, ¿qué pasa? En una audiencia reclama la esposa porque estoy casada y no disolví la sociedad conyugal. Entonces yo viví 5 años, pues yo también me lo merezco. Y la compañera también reclama y fue con la que tuvo hijos. Entonces es muy importante que siempre tengan arreglada esa situación. Dice, en caso de convivencia simultánea en los últimos 5 años antes del fallecimiento del causante entre cónyuge y una compañera o compañera permanente. Como yo les digo, siempre piden 5 años anteriores, pero ahora ha salido mucha jurisprudencia que se dice en cualquier tiempo. Eso es trabajable y se les puede otorgar. Lo importante es demostrar la convivencia. Bueno, dice, antes del fallecimiento del causante entre cónyuge o compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobrevivientes será la esposa o el esposo. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios la compañera o compañero permanente y dicha pensión se dividirá entre ellas en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. Y eso pasa aquí en Colombia. Aquí en Colombia pasa eso. Tanto tiene derecho la esposa como tiene derecho la compañera. Y tienen los mismos derechos de acuerdo al tiempo de convivencia. Y es así.
Y también se da mucho en lo civil, que yo soy abogada de la obra social, se da mucho en lo civil también lo mismo, ¿cierto? Dice, si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota. Lo que yo les decía, entonces, yo me caso, resulta de que yo me caso, pero resulta que nunca me separé, ¿cierto? Entonces, pero esa sociedad está vigente, lo que yo les digo, esa sociedad está vigente, pero hay una separación, como decía, de cuerpos. Yo ya estoy separado de esa persona, estoy separado. Entonces, no puedo demostrar mi convivencia. Sí, yo me casé, porque lo pasa una persona. Yo me casé con tal persona, pero resulta que yo hace años no convivo. Hace años no convivo con esa persona. Yo dejé de convivir con esa persona hace muchos años. Pero soy la única, bueno, la única que va a reclamar o puede reclamar. Pues entonces, ¿qué hace? Se le da una cuota aparte. Se le da una cuota aparte de lo correspondiente a lo que convivió. Siempre se busca de que de alguna manera esa persona quede protegida. Bueno, dice, en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos 5 años antes del fallecimiento. La otra cuota aparte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente. Declaren esas, o sea, no tengan sociedades de hecho, que hay mucho. Vayan a la notaría, que eso no les quita tiempo. Vayan a la notaría y declaren esa unión marital, eso no se demora nada. Se llevan a 2 testigos, lo que les pida la notaría, pide 2 o 3 testigos y declaren. Nosotros convivimos hace 5 años, hace 6 años, 7 años, de cama, lecho y bueno, todo lo que dicen. Declaren esas. ¿Por qué? Porque es una defensa para proteger a la compañera y para muchas cosas, o sea, para los bienes herenciales. Entonces, declaren esas uniones maritales de hecho. No se queden así, mujeres que me están viendo acá, declaren, no convivan así. Si la persona no se, si conviven con alguien y no se quiere casar con ustedes, vámonos para la notaría y declaramos esa unión marital de hecho. Porque yo también pues tengo mis derechos. Porque soy con la persona que estoy luchando, que estoy consiguiendo las cosas. No, declaren esas uniones maritales de hecho porque ustedes no saben en un momento un siniestro qué pueda pasar y quedan protegidas. Bueno. Sandra nos compartió el like. Gracias, Sandra, por compartir mi like. Bueno. Dice, porque la verdad es que... qué pena. La verdad es que pues no sé manejar mucho eso. Dice, los hijos menores, bueno, con los hijos ya es más fácil porque con los hijos pues si son menores, ustedes saben que van a tener el derecho, ¿cierto? Si están estudiando mucho más, pueden reclamar, no importa ya si soy compañera, si soy esposa, no. Entonces, pues yo reclamo simplemente por tener a mi hijo y se está estudiando. Pero tengan muy en cuenta, cuando esos hijos son inválidos, pues inmediatamente tienen el derecho. Es muy importante que ya les hayan hecho como un estudio de la pérdida de la capacidad laboral. Hay una pensión que a mí me parece muy bonita, que es la pensión por hijo discapacitado. Si ustedes tienen un hijo discapacitado y ustedes ya le han hecho ese estudio de la pérdida de la capacidad laboral a ese hijo, entonces no les van a pedir tanto la edad. Si ustedes tienen 1.300 semanas y tienen el hijo discapacitado, ustedes pueden reclamar la pensión también. Bueno, dice, capacitados para trabajar por razón de sus estudios y se dependían económicamente del causante al momento de su muerte. Siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes, como les decía, deben estar estudiando. A mí me pasó con un muchacho que él se graduó de aviador con la pensión. Fue una historia muy bonita. La mamá se murió y pues él estaba estudiando y gracias a su pensión, pues él se pudo graduar de aviador. Muchas veces pasa esto, ¿cierto? Bueno,
los hijos inválidos si dependían económicamente del causante. Mientras subsistan las condiciones y invalidez, siempre subsistan las condiciones de invalidez que yo les decía. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993. Bueno, a falta de cónyuge, si una persona muere y no tiene esposo o cónyuge, compañero o compañero permanente e hijos con derecho, entonces mire que vamos abriendo la línea sucesoral, ¿sí? Serán beneficiarios los padres. Entonces los padres del causante deben acreditar que dependían económicamente del fallecido. Eso es muy fácil de acreditar. Entonces ahí están los padres que también pueden obtener el derecho a la pensión. Por eso es tan importante. Muchas veces la gente dice, no, mucha gente pues se queda sin trabajo, que es muy duro ahorita en Colombia porque casi todos los trabajos son así ocasionales, transitorios. Bueno, está este contrato de prestación de servicios que a pesar de que tienen ese contrato de prestación de servicios, hacen trabajar a las personas, les hacen cumplir horario, les exigen y bueno, pasa todo esto, entonces tienen que cotizar ellos mismos a la pensión, pero no dejen de cotizar porque ustedes nunca puede pasar un siniestro y su familia pues va a quedar debidamente protegida. Bueno, aquí voy a terminar porque ya, o sea, es mi primer live y entré sin carga, pero entonces bueno, veo que aquí me están escuchando, ¿cierto? Entonces, a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derechos serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de esto. También hay que mirar los hijos de crianza, los hermanos de crianza. Todo esto es que nos hermanos, pero también hay que mirar. Muchas veces hay hijos de crianza, hay hasta nietos de crianza, ¿sí? Bueno. Para efectos de lo anterior se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil. Ya entonces tenemos que mirar cuál es el vínculo que rige el Código Civil. Los anteriores términos compañero o compañera permanente, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, deben entenderse en el sentido de que también son beneficiarias de la pensión de sobrevivientes las parejas permanentes del mismo sexo. ¿Sí? Ahora ya tienen derecho las personas que sean del mismo sexo, de la comunidad LGTB. Bueno, ellos también tienen derecho, si son del mismo sexo, tienen derecho a la pensión de su compañero. Tienen los mismos beneficios y los mismos derechos. Entonces, los anteriores términos, compañero o compañera permanente, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, deben entenderse en el sentido de que también son beneficiarias de la pensión de sobrevivientes las parejas permanentes del mismo sexo, condición que sea acreditada. No es que yo fui la compañero, si aquí hay compañeros del mismo sexo, no es que yo salgo con él, no, que convivan, ahí ya pueden adoptar, usted sabe que ya ahora tienen muchos derechos, entonces ahí está. Entonces ahí les hablé de la pensión de sobrevivientes. La idea es irme conectando y comenzar a darles una asesoría muy completa de pensiones. ¿Para qué? Para que nos vayamos conociendo. Para que nos vayamos conociendo. También adquieran una cultura pensional y sepan en qué momento pueden reclamar sus pensiones o a qué tienen derecho. Hay muchos problemas que surgen cuando uno se va a pensionar. Muchísimos. Que no tengo las semanas requeridas. Que lo que pasa es que yo trabajé para una empresa y cuando voy a mirar me hacen falta porque esa empresa no me pagó las semanas que eran. Bueno, surgen muchísimos problemas, les hacen falta para pensionarse, les hace falta semanas. La mayoría de las pensiones de Colpensiones quedan mal liquidadas, la mayoría. Entonces, si aquí hay personas que ya están pensionadas, yo los invito para que reliquiden su pensión, para que aumenten, incrementen esa pensión, porque la mayoría quedan mal liquidadas. Si aquí tengo clientes que, por decir algo, les falta menos de 10 años y les negaron el traslado a Colpensiones, yo los invito porque a través de una demanda de nulidad e ineficacia de la afiliación podemos hacer el traslado. Entonces no hay problema, podemos hacer el traslado. Si ya cometieron el error y se pensionaron en el fondo privado, pero escúchenme, ganaban más de 2 salarios mínimos, porque ayer me pasó que me escribió un señor
y me dijo, no, es que yo me pensioné en el fondo privado. Y le dije, ¿cuánto ganaba? Un salario mínimo. No, perdón, él no se había pensionado, él se quería pasar. Y pasa, entonces eso es un error que ustedes cometen. No, es que yo me voy a pasar, yo me quiero pasar para Colpensiones. ¿Usted cuánto se gana? Me gana un salario mínimo y toda la vida me gana un salario mínimo. Un salario mínimo no da más de un salario mínimo, usted esté donde esté. ¿Para qué se va a poner a pasarse a Colpensiones si usted va a ganar igual? No, no, y decía, ¿cómo así? Si yo me paso, un salario mínimo le da, esté donde esté. Si usted se gana un salario mínimo y está en el fondo, quédese en el fondo. No se pase, quédese en el fondo. Porque da lo mismo. Es más, si usted no se alcanza a pensionar, en Colpensiones que se reclaman indemnización de perjuicios y en el fondo que se privado, que se cobra una devolución de aportes, es mejor estar en el fondo en ese caso en particular. En ese caso en particular, porque la mayoría es mejor estar pues en Colpensiones. Pero en el caso de devolución de aportes, devuelve más dinero el fondo, porque es una cuenta individual, entonces le van a devolver todos los aportes que hay. Pero en ese caso no más. No estoy diciendo porque lo mejor es estar en Colpensiones, pero un salario mínimo no da más de un salario mínimo. ¿Sí? Bueno, entonces, muchas gracias para las personas que me acompañaron en este live. Pues espero que sigamos compartiendo, que me escriban si tienen alguna inquietud ya por interno. Vayan al perfil, en el perfil mío está el WhatsApp al que se pueden comunicar y agendar la cita. Este teléfono, yo sé que los que estuvieron en este live me escriben por este teléfono, fueron los que estuvieron en este live, entonces yo ya tengo en cuenta para la asesoría. Sí, me dicen que estuvieron en mi live y para que me pidan pues asesoría y yo ya los tendré muy en cuenta. Entonces, buenas noches, muchas gracias, les agradezco a las personas que estuvieron acá y doy por terminado pues el live. Bueno, hasta luego.